Muy buenas tardes, tengan todos. Gracias por su participación en este webinar de aspectos básicos sobre materiales peligrosos. Sepradenada a través de sus capacitaciones para todos nuestro personal en los diferentes países de la región Sepradenat en prevención, respuesta, recuperación. Hemos conformado una serie de capacitaciones importantes para los grupos de primera respuesta. Una de estas es precisamente los aspectos básicos de materiales peligrosos. Esta es la primera etapa de esta capacitación. En la segunda, dentro de 8 días, veremos sobre los materiales peligrosos en el sector privado. Hoy contamos con un excelente panelista y, por supuesto, en este momento pues, nos va a dar las palabras de bienvenida nuestra secretaria ejecutiva del Sepradenat, la licenciada Claudia Herrera Melgar. Muchísimas gracias, estimados participantes. Sean una vez más bienvenidos a este importante webinar en el cual vamos a abordar el tema de manejo de sustancias peligrosas. Tal cual lo señalaba el ingeniero Vélez, hemos decidido en el mes de julio desarrollar una serie de capacitaciones vinculadas a esta temática tan importante y que fortalece las capacidades nacionales de los grupos nacionales especializados y en esa visión estratégica que tenemos desde nuestra institución de conformar la Fuerza Centroamericana. Como ustedes saben, estamos en un proceso de fortalecimiento del mecanismo regional de asistencia humanitaria, el protocolo de tránsito, pero también esa coordinación tan efectiva y esa alianza estratégica entre los grupos nacionales especializados. Esta actividad tiene una importancia muy valiosa, sobre todo porque estamos promoviendo el intercambio de experiencias y las capacidades que tenemos ya instaladas dentro de nuestros entes rectores. Me complace saludar a cada uno de nuestros participantes, específicamente de los entes rectores de protección civil y gestión de riesgo que conforman el Sepradenat. También nos acompañan miembros de la Unidad Humanitaria de Respuesta y desde las distintas regiones que nos señalan a través, que nos saludan y nos señalan su participación a través de este chat. En este intercambio vamos a poder aprovechar esa capacidad instalada y esos conocimientos y esos recursos valiosos que ha venido desarrollando nuestra instancia con red en Guatemala, específicamente a través de la experiencia que nos va a compartir el señor Rómulo Mejía. La semana próxima vamos a estar enfocándonos en el abordaje desde el sector privado y así vamos a estar desarrollando esta serie de capacitaciones en el mes de julio. Como les comentaba anteriormente, nuestro interés y nuestro objetivo es poder fortalecer esas capacidades, un intercambio de experiencias intrarregión, pero también en Latinoamérica y el Caribe, como hemos hecho en los webinars anteriores, que hemos tenido la participación de Colombia y de México y de otros panelistas con muchísima experiencia. El señor Rómulo Mejía es un miembro del Grupo Nacional Especializado con una gran trayectoria y experiencia específicamente en el tema que hoy nos atañe en esta reunión. Así que estamos seguros de que vamos a poder cumplir sus expectativas. El objetivo fundamental de esta reunión, que es identificar esas necesidades, esos retos y esos desafíos que tenemos como región y fortalecernos mutuamente como unos países hermanos, miembros del sistema de la integración centroamericana y que podamos dar una respuesta más oportuna, eficaz y ágil en una situación de emergencia que pueda representar una afectación en nuestro país. Nuevamente, es un gran placer para el Sepradenat estar propiciando este tipo de intercambios y esperamos que pueda ser de beneficio para todos. Les animo también a expresar sus preguntas, sus comentarios a través de los chats, del chat que tienen en la plataforma, así como también en la pestaña de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias nuevamente y esperamos contar con ustedes en toda la serie de capacitaciones durante este mes de agosto y julio. Adelante, don Rómulo. Muchas gracias. Gracias, muy buenas tardes a todos. Saludos desde Guatemala, mi nombre es Rómulo Mejía y como lo mencionó la licenciada, pues soy parte del Grupo Especializado de Guatemala, del USOR Guatemala, en el tema de materiales peligrosos y soy el responsable de la sección de materiales peligrosos. Es importante para los grupos especializados el saber contar, el saber responder
ante aquellas amenazas de materiales peligrosos que se pudieran dar durante las operaciones. Y es por eso que en esta capacitación vamos a iniciar repasando los aspectos más básicos de materiales peligrosos, ya que muchos de los integrantes conocen poco o no han tocado el tema de materiales peligrosos, y es eso lo que da origen a esta capacitación. Bien, entonces vamos a platicar un poco acerca de materiales peligrosos. Los materiales peligrosos que nosotros estamos acostumbrados a escuchar, creemos que se refiere a materiales que se pueden encontrar en gran cantidad, materiales que pueden ocasionar grandes daños, pero se nos olvida que muchos de esos materiales ya están dentro de nuestra vivienda, están dentro de nuestro lugar de trabajo o en cualquier otra locación donde pueden haber personas hablando de limpieza, hablando de tratamientos, de aguas, de productos, etcétera. Y entonces dentro de las operaciones de búsqueda y rescate, pues puede encontrarse que en algún momento pueda haber presencia de estos materiales o incluso presencia también de tuberías de gas, etcétera. Bien, entonces, repasando nosotros los aspectos básicos de materiales peligrosos, recordaremos lo siguiente. Bien, recordemos entonces que los materiales peligrosos, dependiendo de la cantidad, del tiempo de exposición y de su concentración, pueden ocasionarnos daños. En este tema específicamente vamos a hablar acerca de las definiciones, niveles de competencia, reconocimiento e identificación, las clases, placas y etiquetas, diamante de la NFPA y lo que se refiere a la exposición. Hablando entonces de definiciones, decimos que materiales peligrosos son todas aquellas sustancias, ya sean materia en sus distintos estados sólidos, líquidos o gaseosos, o inclusive energía que cuando se libera es capaz de hacer daño al personal, propiedad, el ambiente. Esto incluye a las armas de destrucción masiva, según la norma 472 de la NFPA. Entonces, hablamos nosotros de sustancias peligrosas también en el tema del manejo de materiales peligrosos, lo nosotros manejamos como un sinónimo también, como veremos más adelante. En desechos peligrosos nosotros hablamos de cualquier material que tenga propiedades inflamables, corrosivas, reactivas o tóxicas que puede presentar un sustancial riesgo a la salud. Estos materiales también pueden ocasionarnos daños al momento de trabajar. Esta definición que acabamos de leer, según el Departamento de Tránsito de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, hace referencia a este tipo de materiales, pero debemos diferenciar entre materiales peligrosos y desechos peligrosos. Y es por eso que nosotros denominamos materiales peligrosos a todos aquellos materiales que son utilizados para la producción, manufactura, que son almacenados, transportados o usados. Y un desecho peligroso a todo aquel material que es resultante de este proceso, a todo el material sobrante que se ha designado su desecho, precisamente. Pero ambos tienen riesgos potenciales para nosotros como rescatistas o para el personal que está respondiendo a una emergencia. Bien, entonces, el incidente por materiales peligrosos ya involucra un evento no deseado que incluye la liberación o la potencial liberación de materiales peligrosos, en el cual, dice, las personas expuestas pueden morir, enfermarse, adquirir la posibilidad de enfermarse más adelante, sean días, meses o incluso años después. A esto también se le conoce como un incidente MATPEL. Esta definición la tenemos en el curso que muchos de ustedes habrán ya recibido, que es el curso de primera respuesta a incidentes con materiales peligrosos PRIMAP, en el cual pues se establece un nivel de advertencia. Bien, entonces, los agentes contaminantes. Los materiales peligrosos nos ofrecen diferentes peligros, diferentes daños que nos pueden ocasionar.
Y dependiendo del tipo de contaminación que puedan ocasionarnos, estos materiales peligrosos se agrupan en 3 agentes contaminantes, los cuales son biológicos, químicos y radiológicos. Hablando de los agentes biológicos, estos son organismos vivientes que pueden ser virus o bacterias, y aquí también se pueden incluir hongos, parásitos y toxinas. Estos agentes biológicos están presentes en cualquier lugar, desde fluidos corporales de las víctimas que podamos atender hasta en la propia naturaleza. Nos obligan a la adopción de precauciones universales de protección al atender pacientes, recordando que el uso de guantes, el uso de mascarilla, el uso de lentes protectivos nos va a proteger precisamente de estos agentes biológicos que pueden estar en los fluidos, en la sangre de la víctima o del paciente que estamos atendiendo. Los agentes químicos, aquí se agrupan todos aquellos que pueden ser elementos, pueden ser productos, pueden ser sustancias, todos los elementos químicos. Todos ellos tienen diferentes formas de hacernos daños. Pueden algunos quemar, algunos pueden ser asfixiantes, algunos pueden ser tóxicos. Y entonces por eso requiere de una protección específica para cada clase de material. Los agentes radiológicos son aquellos elementos que emiten radiaciones. Claro, las radiaciones ionizantes. Estas pueden ser muy dañinas para quienes resultan expuestos. No hay que confundir aquí las radiaciones electromagnéticas que son emitidas por algunos aparatos eléctricos con los materiales que sí emiten una radiación dañina a las personas, una radiación denominada ionizante, la cual pues emite partículas cargadas eléctricamente que pueden ocasionarnos daño, o partículas que van a avanzar y pueden pasar diferentes tipos de protección. Estos materiales radioactivos pueden tener una serie de diferentes radiaciones que pueden ser detenidas desde un traje de protección de carbono hasta una pared de plomo, dependiendo de qué tipo de radiación. Claro, eso podemos profundizar más adelante en otra capacitación específica sobre esos agentes. Pero bien, recordemos que ante estos agentes radiológicos, aunque no podamos nosotros ver, no podamos sentir, no podamos oler la radiación sí está presente y es un riesgo que sí es muy seguro para los rescatistas o para los respondedores que están. Y aquí tenemos que recordar que entonces nosotros, para protegernos, no solamente requerimos de un traje de protección, sino también menor tiempo de exposición y una mayor distancia de la fuente posible. La norma 704 de la NFPA marca 4 niveles de competencia en la respuesta a incidentes que involucran materiales peligrosos. Esos 4 niveles son el nivel 1, nivel advertencia, en el cual pues algunos de ustedes ya habrán recibido, me imagino, un curso de primera respuesta a incidentes con materiales peligrosos, prima de OFDA o similar, en el cual pues se enseña qué son los materiales peligrosos, placas y muchas de las cosas que vamos a ver seguidamente. Pero se les aplica que solamente el nivel de advertencia puede detectar la presencia de un material peligroso, reconocer o identificar la posible presencia de un material peligroso, hacer un perímetro de seguridad y solicitar la ayuda de técnico o del nivel de operaciones. El siguiente nivel es el nivel operaciones. En este nivel, el personal está calificado para realizar operaciones defensivas y algunas operaciones ofensivas, siempre con la presencia del técnico o bajo la instrucción de él y preparado debidamente, protegido de igual manera. El tercer nivel es el nivel técnico en materiales peligrosos, el cual pues puede realizar operaciones ofensivas en el material para poder retener el derrame o fuga, hacer neutralizaciones del material, hacer diluciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el cuarto nivel se encuentra el comandante de incidentes con materiales peligrosos. En este nivel
trata de las personas que han recibido capacitaciones, que están preparadas para poder coordinar un incidente que involucra materiales peligrosos desde su detección hasta su eliminación o trasiego del material. El reconocimiento y la identificación de materiales peligrosos es importante en nuestro trabajo. Reconocer la presencia de materiales peligrosos puede darnos a nosotros bastantes pautas de qué podemos realizar y qué acciones no se pueden realizar. A los compañeros que tienen el nivel de operaciones y técnico, pues pueden responder. Nosotros requerimos muchas veces del personal de nivel advertencia para que pueda reconocer la presencia de un material peligroso e indicarnos qué se ha hecho antes de iniciar las operaciones. Toda esa información es muy vital para que nosotros podamos establecer las zonas de trabajo, el área de descontaminación, el tratamiento específico para víctimas, etc. Cuando hablamos de reconocimiento de materiales peligrosos, estamos hablando que consiste en concluir la posible o segura existencia de un material peligroso. Reconocer que sí hay un material por medio de la observación de elementos presentes en la escena, pero sin obtener el nombre. Esto lo podemos reconocer, lo podemos realizar por la naturaleza del lugar del incidente. Por ejemplo, si el incidente fue en una farmacia, sabemos que hay medicamentos que pueden ser materiales peligrosos. Si fue dentro de una gasolinera, sabemos que puede haber un material peligroso, diésel o gasolina. Y si fue dentro de una bodega de agroquímicos, pues sabemos que también puede haber presencia de materiales peligrosos, como amoníaco, etc. Pero es importante recordar que cuando reconocemos, no sabemos exactamente qué material es el que está involucrado. Solamente conocemos que hay un material que está involucrado. Forma y otras características del contenedor. Bien, los contenedores nos dan una idea de qué es el material que puede estar involucrado. Por ejemplo, si nosotros acudimos a un incidente en el cual nos indican que hay personas desmayadas, no se conoce por qué, y cuando entramos al local, encontramos que hay un cilindro de gas propano, podemos aducir que es gas propano precisamente por la forma del cilindro, que es muy peculiar. Y de la misma manera con contenedores grandes también. Nosotros muchas veces hemos visto en carretera los carrotanques o los autotanques que tienen formas específicas para combustible como para químicos corrosivos. Se puede reconocer también por la forma que material posiblemente iría dentro de este contenedor. Placas, diamante, NFPA, etiquetas y marcas corporativas. Bien, pues tenemos también las placas que vamos a ver más adelante, diamante, del cual vamos a hablar, y las etiquetas o marcas corporativas, que también nos ayudan a entender un poquito qué material puede estar presente o puede estar involucrado en este incidente. Y por último tenemos las características detectables por los sentidos, pero importante, cuando nosotros detectamos por los sentidos, esto ya indica que ya somos parte del problema y posiblemente ya estemos contaminados. Bien, entonces hablamos de reconocimiento, como vimos acá, por la naturaleza del lugar, sea una gasolinera o una fábrica, formas u otras características del contenedor, placas o etiquetas y por los sentidos, que como mencionamos, puede ser que ya seamos parte del problema y necesitamos alejarnos de inmediato. Identificación es la acción mediante la cual se logra determinar el nombre del material peligroso. Podemos identificar un material peligroso de dos maneras, por el nombre o por el número de ONU. Estos pueden estar grabados en el contenedor, en la hoja de seguridad o documentos de transporte o envío. El número de la ONU es un número que le asigna la Organización de las Naciones Unidas para poder identificar qué material es el que está transportándose o almacenándose. Es un número de 4 dígitos y ese número es importante para que nosotros podamos identificarlo por medio del uso de la Guía de Respuesta a Emergencias, GRE, de la cual hablaremos en otra capacitación. La identificación entonces puede darse, como mencionamos, por los 4 dígitos, que es el número de la ONU, por el nombre del material que puede estar escrito en el contenedor, documentos de transporte, envío y la hoja de seguridad. Es importante mencionar aquí que pueden haber materiales que tienen nombres similares. Eso no indica que sean iguales. Los materiales pueden ser muy distintos.
tengamos mucho cuidado al momento de encontrar el nombre de un material para anotar el nombre claramente como está escrito para evitar esas confusiones que pueden traernos lesiones más adelante a los operativos. En clasificación de materiales peligrosos, el Sistema de Clasificación Internacional de la Organización de las Naciones Unidas ha establecido una clasificación para estos materiales, y estos materiales se clasifican en 9 clases. Cada una de estas clases tiene características similares, por las cuales se han agrupado ahí. Vamos a analizar cada una junto a las placas que los representan. Tenemos entonces la clase número 1, explosivos. En la clase número 1 vamos a notar que las placas son de color naranja. Pueden tener algunas subdivisiones como 1.1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cada una de esas subdivisiones indica el tipo de material. Lo importante aquí para nosotros que estamos aprendiendo ahorita aspectos básicos es que el color naranja, acompañado del número 1 en el vértice inferior y con el pictograma de una explosión, nos indica que el material es un explosivo, que puede ser desde pirotecnia hasta dinamita u otro explosivo de mayor peligrosidad. La clase 2 son gases, y aquí podemos encontrar estos 3 tipos de placas. Los gases que pueden ser inflamables, si la placa es de color rojo, que indica que el material se quema, con el número 2 en el vértice inferior, que es gases, gas inflamable. La placa verde nos indica, por el color verde, que es comprimido, y el dibujo del cilindro nos rectifica que sí es un material comprimido. Este es un gas comprimido. Y por último tenemos una placa blanca con el dibujo, con el pictograma de la calavera que nos indica que hay peligrosidad de muerte, es un gas venenoso. Entonces, estos ejemplos que tenemos de placas acá nos indican que puede ser un gas que sea inflamable como el propano, un gas comprimido como el oxígeno y un gas que sea tóxico como el gas cloro. En la clase 3 se encuentran los líquidos inflamables. Estos líquidos inflamables, estos son líquidos que pueden arder e incluso pueden volatilizarse creando vapores inflamables, como por ejemplo la gasolina, el alcohol, entre otros. Y están señalados por una placa de color rojo con el pictograma de una llama y el número 3 en el vértice inferior. La clase 4 son sólidos inflamables, en los cuales podemos encontrar estos 3 tipos de placas. Y aquí se agrupan materiales que son sólidos, que son inflamables y que pueden reaccionar con el agua, como vemos en esta placa. Por ejemplo, la placa que tenemos a la izquierda, que tiene líneas rojas y blancas, nos representa un sólido inflamable, como por ejemplo puede ser el fósforo blanco. Tenemos sólidos que pueden inflamarse espontáneamente con la mitad blanca y la mitad roja, y sólidos que reaccionan al agua en color azul, como por ejemplo el magnesio. La clase 5, oxidantes y peróxidos, agrupa todos aquellos materiales que pueden favorecer la combustión cediendo oxígeno o dando oxígeno de lo que contiene el material. Y aquí entonces se puede encontrar la placa amarilla, totalmente amarilla, con el número 5 en el vértice inferior, o la placa que tiene la mitad roja y la mitad amarilla, como para un peróxido con el 5 inferior. Por ejemplo, en estos materiales tenemos el bromato de potasio y el peróxido de hidrógeno. Estos materiales, como les dije, favorecen la combustión. Clase 6, tóxicos e infecciosos. Aquí se agrupan todos aquellos materiales que son tóxicos, que pueden tener problemas biológicos y que pueden ser venenosos. Todos esos materiales se agrupan bajo el color blanco en una placa con el número 6 en el vértice inferior, y va a cambiar el pictograma dependiendo de qué material sea. Si es tóxico va a tener una calavera, y si es biológico va a tener el símbolo de riesgo biológico. Aquí podemos hablar, por ejemplo, del arsénico o de los desechos hospitalarios. La clase 7, materiales radioactivos. Aquí se agrupan todos aquellos materiales que emiten radiación, los cuales pueden no verse ni sentirse, pero
La radiación siempre está ahí y puede ocasionar daño a las células. Claro, hay materiales que emiten poca radiación y hay materiales que emiten mucha radiación. Eso puede ir en la placa incluso pues marcado. Y aquí podemos hablar de ejemplos que el cesio o el uranio. En la clase 8 engloba algunos materiales corrosivos, los materiales que pueden ocasionar daño, pueden ya sean bases o ácidos. Estos materiales pueden corroer material así como puede corroer la piel, exactamente así como nos muestra el pictograma, causando quemaduras químicas de consideración. Por ejemplo, tenemos acá al ácido sulfúrico y al hidróxido de sodio, conocido comercialmente como soda cáustica. En la clase 9, sustancias misceláneas, que se representa con una placa con líneas negras hasta la mitad y fondo blanco, con el número 9 en el vértice inferior, agrupa todos aquellos materiales que no se pueden clasificar en las clases anteriores, pero sí presentan riesgos al ser manipulados, porque pueden ser cancerígenos, pueden ser desechos peligrosos, materiales dañinos al medio ambiente, y también se incluye aquí materiales de las otras clases, pero en pequeñas cantidades y van en el mismo, y que vayan en el mismo empaque. Aquí pueden estar los asbestos, sílice, etc. Podemos encontrar también el diamante de la NFPA. Este diamante o este rombo se refiere a la norma 704, explica la peligrosidad de los materiales antiincendios. Aquí debemos de recordar que este fue creado para los bomberos. Fue creado para que cuando respondieran ellos a un incendio supieran qué peligros ofrecía ese material, pero se ha utilizado internacionalmente también para cualquier tipo de respuesta en la situación de materiales peligrosos. Es importante recordar que este rombo no se emplea para el transporte de productos envasados. Ahí en el transporte se utilizan las placas que acabamos de ver, y en los almacenamientos o en los contenedores fijos, ahí sí se puede utilizar según indica la norma. Este es el diamante de la NFPA o el rombo de la NFPA, la norma 704. Está dividido en estos 4 colores, los cuales significan lo siguiente. El color azul representa el peligro a la salud y van desde el número 0 hasta el número 4 diciéndonos qué tan peligroso puede ser este material. Significa que si tiene 0, el material pues puede no presentar riesgo a la salud, y si tiene 4 pues puede ser letal. El color rojo nos indica el peligro de la inflamabilidad, qué tan inflamable es el material. El blanco nos indica riesgos especiales, si el material se quema, si el material es radioactivo, es tóxico, no se le puede aplicar agua, entre otros. Y el color amarillo nos indica el peligro de la inestabilidad. O sea, el material qué tan inestable puede ser, si puede hacer una reacción violenta, si puede explotar, si puede hacer una polimerización, etc. Bien, cuando hablamos de exposición, entonces hablamos del proceso por el cual las personas, los animales, el ambiente o los equipos están o pueden estar en contacto con un material peligroso. La exposición es el riesgo al que pueden estar ellos de poderse contaminar, y la contaminación ya es el proceso por el cual un material peligroso ya pasó desde donde estaba a las personas, a los animales o a los equipos, que pueden servir a su vez como transportadores. Y entonces por eso la contaminación puede ser contaminación cuando el contacto es directo con el material y contaminación cruzada cuando el contacto es con algún objeto contaminado. Esto se conocía anteriormente como contaminación primaria y contaminación secundaria. Tal vez algunos de ustedes escucharon esos términos, pero en la última actualización de la norma ahora es contaminación y contaminación cruzada, cuando servimos los objetos o las personas de transporte para el material contaminado. En la exposición entonces en su tipo puede ser aguda o crónica. Esto pues ya lo hemos escuchado muchas veces. Aguda es cuando la sustancia, cuando la exposición a la sustancia dura segundos, minutos u horas, que puede ser en una emergencia. Y la exposición crónica es cuando las personas se encuentran trabajando con ese material y poco a poco pues van intoxicándose sin darse cuenta hasta que comienzan a presentar síntomas.
las vías de exposición para el ingreso de los materiales peligrosos hacia nuestro organismo son 4: inhalación, absorción, inyección e ingestión. Y estas 4 vías son precisamente las que tenemos que protegernos al momento de trabajar con materiales, una operación. Bien, eso sería todo lo que hablaríamos el día de hoy con aspectos básicos de materiales peligrosos, y pues dejo el espacio para preguntas y respuestas, agradeciendo ahí a la licenciada y a los administradores. Gracias, Rómulo, muy amable. Bueno, a continuación, entonces, vamos a proceder con el espacio de preguntas y respuestas. Por favor, les solicito muy amablemente en el icono de preguntas y respuestas que van a encontrar en la parte inferior de sus pantallas, como Q y A. Están 2 diálogos. Ahí vamos a poner todas las preguntas que tengamos a bien para proceder a resolverlas. Entonces, voy con la primera pregunta. Dice, ¿pueden entrar un material dos clases? Ejemplo, que sea corrosivo y sea inflamable. La clasificación, entiendo que si la clasificación del material puede tener 2 tipos de clasificación. Adelante, Rómulo. Sí, con gusto. Pues los materiales han sido clasificados de acuerdo a sus características físico-químicas en cualquiera de estos 9 grupos. Bueno, recordemos que cada día aparecen más combinaciones, más sustancias que se convierten en nuevos materiales. Cuando un material peligroso, pues, tiene propiedades físico-químicas de 2 clases diferentes, las Naciones Unidas tiene que clasificarlo en uno donde presenta el mayor riesgo, o de lo contrario, clasificarlo en la clase 9, que son misceláneos. Gracias, Rómulo. La siguiente pregunta. Dice Jorge Alejandro, pregunta, ¿cuándo se considera un material peligroso? Okay. Se considera material peligroso a todos aquellos materiales que pueden ocasionarnos daño. Pero la pregunta es interesante porque tenemos dentro de nuestra casa químicos que utilizamos día a día, como por ejemplo el hipoclorito de sodio que utilizamos para limpieza de las superficies o incluso limpieza de nuestra ropa. ¿Cuándo se considera un material peligroso esto? Bien, pues depende de la cantidad, la concentración. Cuando ya puede ocasionarnos daños, ahí se considera que el material es peligroso para nosotros como rescatistas. Pero el material en sí puede ocasionarnos daño, como vimos en la exposición, cuando manejamos un material, aunque sea en una concentración baja, pero lo estamos manejando diariamente sin protección adecuada, nos estamos arriesgando nosotros a una exposición a largo plazo, como acabamos de ver. Gracias, Rómulo. Pregunta Jimmy Rojas, si el NFPA 704 se va a sustituir por el SGA. El SGA, o Sistema Globalmente Armonizado, es un sistema que nace para tratar de generalizar la respuesta y simplificar en ciertas sustancias y materiales con etiquetas que conozcamos todo mundo a nivel mundial, como lo menciona su nombre, Sistema Globalmente Armonizado. Pero no se va a sustituir. Las normas de la National Fire Protection son normas que están dirigidas hacia los cuerpos de bomberos, en las cuales pues dan recomendaciones de cómo debiera de trabajarse, cómo debiera de manejarse ciertos materiales, y abarca estas normas específicas para materiales peligrosos, como la 704 o la 472, y el sistema globalmente armonizado lo que busca es solamente etiquetado de materiales para transporte y comercio. Entonces, son 2 situaciones diferentes. Gracias, Rómulo. Le recuerdo que esta grabación de este webinar va a ser enviada a cada uno de sus correos y ahí encontrarán pues la presentación que se ha realizado. Pregunta Oscar Sánchez. ¿Qué criterio se utiliza para colocar los números en el rombo NFPA? Bien, los materiales, todas las empresas fabricantes de materiales están obligados a testear su material
y a medir esos riesgos que pide el rombo y así colocarlos en la etiqueta. O sea, es responsabilidad de la empresa etiquetar su material con los riesgos que tiene. Los criterios que va a utilizar va a ser, claro, testeado según la norma 704, como lo explica. ¿Qué daños puede ocasionar a la salud? Si puede ser solamente, si puede ocasionar solamente náuseas, mareos, si puede pérdida de visión temporal, y etcétera, como lo indica la norma. Gracias, Rómulo. Pregunta María Escalante, ¿de qué otra manera podemos reconocer qué tipo de material es si no están disponibles por diversas circunstancias ninguno de los métodos de identificación? Bien, recordemos que reconocer la presencia de materiales peligrosos no quiere decir que nosotros conozcamos qué material es el que está involucrado. Es más difícil, claro, encontrar una hoja de seguridad donde esté el nombre del material que poder observar que el material al liberarse es una nube de color verde acre. Entonces, cuando reconocemos materiales, recuerden que nosotros vemos que puede haber liberación de un material, nosotros vemos que es un contenedor que está derramándose y nosotros pues vemos que el incidente se está desarrollando en un lugar donde pudiera existir la presencia de materiales peligrosos. O sea, el reconocer no implica que nosotros sepamos qué material exactamente está involucrado, sino que puede haber el riesgo de la presencia de un material. Gracias, Rómulo. Bueno, vamos a hacer dos preguntas más. La de José Alexander Reyes, que dice, ¿cómo sabemos qué es tiempo para cuál es el tiempo para tratar tal situación de materiales peligrosos? Bien, es importante que todas las respuestas que nosotros damos a incidentes con materiales peligrosos no son iguales. Y algunas, hablando de tiempo, algunas pues se responden rápidamente y otras pues llevan mucho más tiempo de respuesta. No existe un tiempo específico. Eso lo va a dictar cada situación, cada incidente y las decisiones que tome el comandante del incidente o el jefe de operaciones en su momento. Gracias, Rómulo. Bueno, hace una pregunta, hago el resumen de Héctor Farias sobre cuál es el manual que globalmente se está utilizando con las etiquetas específicas. ¿Cuál es el que se utiliza en este momento, el más actualizado? Bien, existen muchísimos manuales para poder responder a incidentes con materiales peligrosos, de la misma manera que existen muchas escuelas que enseñan técnicas diferentes de respuesta a incidentes con materiales peligrosos. Internacionalmente se maneja las normas de la NFPA, se manejan las clasificaciones de las Naciones Unidas y los rotulados del Departamento de Tránsito de los Estados Unidos, DOT, así como el sistema globalmente armonizado también. Yo le recomiendo que puede utilizar la guía de respuesta a emergencias, GRE. La versión que se está manejando ahorita es la 2016, la 2020 en español aún no ha salido. Solamente se encuentra la versión inglesa. La versión en español estará saliendo aproximadamente por agosto o septiembre, ya libre para que se pueda descargar de internet. Les recomiendo utilizar la guía de respuesta a emergencias, está muy completa. Lo único es de que hace referencia a esa guía a que es para respuesta a incidentes con materiales que son transportados. Su uso para instalaciones fijas o laboratorios pues es muy reducido, pero es una guía bastante completa donde puede encontrar qué tipo de material, su clasificación y las guías de respuesta que le habla sobre primeros auxilios en caso de incendio y de distanciamiento. Gracias, gracias, Rómulo. Pregunta José Dolores Sosa. ¿De cuánto puede ser el elemento inicial durante un incidente con materiales Mappel? Bien, pues va a depender del material. Sin embargo, la guía que acabo de mencionar menciona que si no conocemos cuál es el riesgo, cuál es el material presente, sospechamos que sí hay un material, pero no sabemos cuál es, ni hemos podido reconocer su presencia, la guía 111 de esa guía de respuesta nos indica que son 100 metros a la redonda. Ok, gracias, Rómulo. Y aquí tenemos una última pregunta de David Acevedo, que dice, ¿cómo identificar qué traje utilizar una vez identificado el material peligroso? Interesante pregunta. Los técnicos en materiales peligrosos, pues, saben, dependiendo de los riesgos que se pueden presentar ahí, entonces nosotros, los técnicos, pues, aconsejamos qué nivel de protección
se debe utilizar. Y el nivel de protección no incluye solamente el traje, sino también la protección respiratoria, que se va, ya sea un autocontenido, que es un aparato respiratorio de circuito cerrado, y un traje encapsulado o un traje no encapsulado. Eso va a depender del técnico. Luego de que él evalúe cuáles son los riesgos del material, pues él designará qué nivel de protección se debe de utilizar. Pero recordemos que no hay trajes que sean resistentes a todos los materiales. Eso pues lo podemos ver más adelante si gustan ustedes también. Los trajes pues pueden presentar que absorban los materiales, que pasen los materiales, y por eso pues se debe trabajar en roles de tiempo y bajo otros cuidados también. Gracias. Bueno, hay un poco más de tiempo. De todas formas, pues vamos a realizar la última pregunta que aparece en el dato de preguntas y respuestas, pero sin antes agradecerle a los participantes de México que están en este momento escribiéndonos, saludándonos, de Costa Rica, de Honduras, de Guadalajara. Bueno, en fin, hay un saludo especial para el jefe de la Unidad Departamental Técnica de Protección Civil de la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, de Panamá. Tenemos muchos participantes de todas las regiones y de todos los países de la región SICA, de todos los países de la región SICA. Les damos unas gracias por estar aquí presentes en nuestra serie de webinar, y pues estamos para seguir fortaleciendo a la región y a los países en este momento. La última pregunta que aparece acá es respecto a cuántas pancartas, la hace Dani Monguía. ¿Cuántas pancartas identificadas debe tener un vehículo cargado de materiales peligrosos y de dónde deben de estar puestas? El Departamento de Tránsito de los Estados Unidos obliga a que debe llevar cuatro placas, una a cada costado, una al frente y una en la parte de atrás. Pero claro, existen más normas que indican más placas. Por ejemplo, la norma de Mercosur, que indica que para Sudamérica deben llevar, aparte de las placas a los costados, debe llevar un rectángulo anaranjado donde indica el número de la ONU y sus riesgos. Y claro, esto va a variar de la norma en cada país donde deben ir rotulado, pero al menos debe llevar 4, al frente, atrás y en cada costado. Gracias, muy amable. Bueno, tenemos aún tiempo. Nos indica Luis Ramírez. Dice, aparte del rectángulo de podemos identificar el material peligroso en transportes, también puede estar acompañado por el rectángulo de peligrosidad de 3 dígitos. Se puede confundir con el rectángulo que trae el número de identificación de la ONU. Sí, puede ser. Hablábamos ahorita de ese rectángulo precisamente, el rectángulo de Mercosur. Esta placa trae 3 dígitos en la parte superior y puede muchas veces confundirse, pero los números que aparecen ahí son los riesgos que presenta el material, que son básicamente en su mayoría qué riesgo nos ofrece, y están basados en la clasificación de la ONU. Quiere decir de que si la placa trae en la parte superior un 2 y un 3, significa que es un líquido inflamable que puede emitir gases inflamables. Esto, claro, tiene más explicaciones porque el número puede repetirse hasta 3 veces, indicando que la peligrosidad del material pues, es muy alta en esa clase de riesgo que tiene. Yo les recomiendo que ingresen a su navegador preferido y que busquen la guía de respuesta a emergencias, no importa que sea la versión 2016. Ahí está muy explicado cómo se interpretan esos números en ese panel de identificación de los materiales. Gracias, Rómulo. Pregunta Juan Carlos González. ¿Un vehículo puede llevar varios materiales peligrosos y con varias placas? Un vehículo puede llevar varios materiales peligrosos. ¿Puede llevar varias placas? Sí, sí las puede llevar, pero se van a ubicar de acuerdo al material que lleva más peligroso. Quiere decir que hay entonces un riesgo primario y un riesgo secundario en los materiales. En ese orden se pueden colocar las placas. Igual, vuelvo a recordar, eso va a depender de cada normativa de cada país para materiales peligrosos en su transporte. Gracias, muy amable.
Con respecto a si actualmente las etiquetas Mappel tienen que traer información NFPA y SGA. No, las etiquetas que piden la mayoría de normativas de los países solamente pide que traigan el pictograma, su clase, su número de clase en el vértice inferior de la placa o en los contenedores fijos, pues que traiga el diamante de la NFPA que vimos con las 4 secciones, pero no pide más. Lo que sí se pide es de que cuando se transporten los materiales, el transportista debe de llevar consigo una hoja de envío donde describa qué material es y también la hoja de seguridad o SDS, donde ahí va descrito qué material es, cuáles son sus riesgos físico-químicos, qué se puede hacer en caso de derrame, qué se puede hacer en caso de incendio, si admite o no admite agua, entre otras. Pero eso sí se exige, que debe de llevarlo el transportista. Gracias, muy amable. Pregunta Daniel Castro. ¿Cómo clasificar el sulfuro de hidrógeno? Bien, el sulfuro de hidrógeno se clasifica dentro de los gases. Cada material es analizado y es de acuerdo, como mencionamos en la pregunta anterior, de acuerdo a sus propiedades físico-químicas, es asignado a una clasificación. Pero más allá de esas clases, de esas 9 clases que da la ONU también, cada material que es creado debe ser registrado en la CAS, donde se le asigna un número específico a cada sustancia o a cada mezcla. Esta es otra oportunidad también para que nosotros podamos identificar cuáles son los peligros de ese material de acuerdo a su número CAS, a la Chemical Abstract Service. Gracias, muy amable, Rómulo. El sistema, pregunta Javier Orelín. ¿El sistema HMIS aún está vigente? Sí, está vigente aún y aquí nos ocasiona un problema este sistema. Este sistema pues es aplicado por la OSHA para clasificación de algunos materiales con los cuales se están trabajando y nos indica los mismos colores del rombo. Y el problema que hemos tenido nosotros, que hemos visto en las emergencias, es de que muchas empresas pues mezclan los dos sistemas y entonces nos colocan igual los riesgos a la salud, los riesgos de inflamabilidad, los riesgos de inestabilidad, pero en el color blanco varían los dos sistemas porque la norma 704 de la NFPA nos dice que ahí debe de ir el pictograma del riesgo del material, o sea, riesgo especial que tenga el material. Y el HMIS nos dice que en el lado blanco debe ir una letra del alfabeto que nos indica el nivel de protección que debemos dar. Entonces crea confusión cuando los rescatistas llegan y encuentran un rombo con los 4 colores, pero en la parte blanca encuentran, por ejemplo, una E. Entonces no saben si el material les está dando otra indicación especial, pero nos hemos encontrado con eso. A veces se dan esos problemas porque algunas empresas mezclan los dos sistemas. Pero sí, el HMIS sigue todavía presente y muchas empresas etiquetan todavía los materiales con ese sistema. Gracias. Pregunta Oscar Zamudio. ¿Qué materiales se encuentran regularmente en el hogar que nunca se deben mezclar? Bien, el alcohol y el cloro no se deben mezclar porque genera un gas tóxico, así también como amoníaco que nosotros utilizamos para limpieza de baldosas con cloro y también la soda cáustica que se utiliza dentro del hogar para destapar cañerías tampoco se debe mezclar ni con cloro ni con amoníaco porque generan gases tóxicos. Bueno, preguntan, ¿qué cambios tiene la nueva guía 2020? Bien, la guía 2020 tiene bastantes cambios interesantes. Trae ampliada la sección de tuberías, tiene otras placas, una mayor cantidad de placas y también se le agregan otras guías de trabajo. Al final también puede verse la tabla sobre explosivos que viene un poquito más amplia. Yo les recomiendo que puedan ir a la página de Siquime, donde ahí están especificados cada uno de los cambios y donde a partir de septiembre pues ya podrán descargar la guía de respuesta a emergencia 2020 en formato PDF y totalmente gratuito. Gracias. Pregunta Zaida. Además del MSDS, mencionaron una hoja que debe traer el transporte. ¿Cómo se llama ese documento? Así es, el documento de envío o el documento de embarque.
Ahora la MSDS, ya en la última actualización de la norma, se denomina SDS. La hoja de seguridad, pues, tiene que venir con material, pero el documento de envío también debe indicar qué material es, quién lo fabricó, hacia dónde remiten y los números de emergencia en caso de que suceda un accidente con este contenedor, pues a quién se puede llamar en caso de emergencia para responder a ese incidente. Gracias, Rómulo, muy amable. Bueno, ya no tenemos más preguntas en nuestro panel de preguntas. Le recordamos que cualquier información adicional pueden dirigirse a CEPREDENAT a través de la cuenta admin@cepredenat.org. Les va a llegar vía correo electrónico en los correos que ustedes inscribieron para este webinar la información pertinente que hoy transmitimos y pues les agradecemos su tiempo y la atención a este webinar. A continuación, vamos a darle el paso a la señora secretaria ejecutiva del CEPREDENAT, la licenciada Claudia Herrera Melgar, para sus palabras de cierre. Muchísimas gracias, Rómulo. Adelante, por favor, licenciada Herrera. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Rómulo. Muy interesante y muy productiva su intervención, así como lo han señalado los participantes. Agradecemos nuevamente a cada uno de ustedes que nos hayan dedicado este espacio dentro de sus apretadas agendas. Estamos conscientes de que ustedes están en primera línea, al frente de la respuesta. Reconocemos ese trabajo tan heroico que están desarrollando y queremos desde el CEPREDENAT poder acompañar en este proceso de fortalecimiento de capacidades, que tengan todos los recursos necesarios para proteger la vida de ustedes, de los grupos que están también formando parte de los grupos nacionales especializados, los grupos USAR, pero también de las personas que están asistiendo en situaciones de emergencia. Agradezco la participación de todos los entes rectores de gestión de riesgo y protección civil, de Cruz Roja, de bomberos, de las unidades humanitarias de respuesta. Nos señalan de que tienen interés de seguir participando. Los esperamos el próximo miércoles a la misma hora. También nos han consultado sobre los diplomas del módulo anterior. Ya los tenemos listos y estamos organizando una ceremonia de clausura a través de la cual les vamos a entregar a cada uno de ustedes sus diplomas y hacer un evento en el que se pueda resaltar ese compromiso y esa participación que ustedes están expresando a través de la participación en este webinar, pero también en el traslado de conocimientos en sus países. Así que estén pendientes, vamos a enviarles comunicación directamente a sus correos electrónicos y con todas las indicaciones para que puedan participar en los eventos de clausura que están programados a partir del 30 de julio. Nuevamente desde el CEPREDENAT, que es un gran placer estar con ustedes, acompañarles y apoyarles en todos estos procesos que benefician a la construcción de resiliencia y al fortalecimiento de capacidades en la reducción de riesgo de desastres de los países que conforman la región del Sistema de Integración Centroamericana. Ha sido un placer y muchas gracias. Éxitos. Gracias, licenciada. Muchas gracias a todos por la participación. Muchas gracias, Rómulo, y quedamos hasta el próximo webinar, el próximo miércoles a las 4 de la tarde. Muy amables.